Bueno, vamos a hacer un ejercicio más, un ejemplo que habla de varios aspectos de cifras significativas. Es un poquito más largo y más complicado que los ejemplos anteriores. Les voy a mostrar el enunciado que dice, se mezclan 150,0 mililitros de solución 0,96 molar de un soluto A con 2,0 litros de agua y 0,54 kilogramos de solución 8,56% peso en peso de A y densidad 1,05 gramos por mililitro. Calcule el volumen final de la solución, suponga aditividad de volúmenes, y la masa de soluto presente con la cantidad de cifras significativas correctas. El peso molecular relativo del soluto A, que no sabemos qué especie química es, pero nos dice que es igual a 58,500. Sabemos que si ese número le agregamos la G de gramos, sería lo que corresponde a un mol del soluto A, ¿no? Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es plantear todos los datos del problema y ver cómo manejarlos para poder contestar las preguntas que nos hacen. Vamos entonces a la pizarra. Y en este problema se mezclan tres cosas. En principio podríamos decir tres soluciones. Si estamos solas, eso quiere decir que no tiene soluto, pero son tres cosas que estoy mezclando. Por un lado, ¿sí? Que le voy a poner 1, tengo un volumen de esa solución 1, que es 150,0 mililitros. Y en esa solución me dice que hay soluto A 0,96 molar de concentración. Después tengo un segundo agregado, que es un volumen igual a 2,0 litros, y me dice que solamente es agua, o sea que no tiene soluto. No tiene el soluto A, es solamente agua, ¿sí? Y la tercera cosa que voy a agregar a mi mezcla es una solución que el volumen, que sería el volumen 3, no lo sé en principio, ¿sí? Pero que me dice que son 0,54 kilogramos. La concentración es 8,56% peso en peso de A, del soluto A, y la densidad de esa solución es 1,05 gramos por mililitro. ¿Cuáles son las preguntas que me hace este problema? El problema me pregunta cuál es el volumen final, y para calcular el volumen final lo que voy a hacer es sumar los volúmenes de las tres cosas que estoy mezclando, y después me pregunta también, ¿sí?, cuál es la masa de A al final de la mezcla. Y para eso voy a tener que ver el aporte de cada una de las soluciones, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es concentrarme en esto que tengo que hacer acá, que son dos sumas, ¿sí?, y ver qué valores están ya dados entre los datos. Bien. Primero, entonces, vamos a ver qué tenemos y qué nos falta. Entonces, el volumen 1 lo tenemos, el volumen 2 lo tenemos y el volumen 3 no lo tenemos. Pero además de eso, los que sí tenemos, que son el volumen 1 y el volumen 2, están en distintas unidades. Uno está en mililitros y el otro está en litros. Si vamos a querer sumarlos todos acá, necesitamos que estén en las mismas unidades. Vamos a ver qué es lo que más nos conviene. Vamos a empezar tratando de calcular el volumen 3. Si voy a hacer el cálculo y tengo cosas en distintas unidades y quiero sumar y entonces necesito que esté todo en las mismas unidades, necesito también en ese cálculo tener en cuenta ese valor. Bien. Entonces, si yo miro acá, el volumen 1 está en mililitros, 150,0. Tengo 4 cifras significativas y está en mililitros.
Si yo miro acá el volumen 2, tengo dos cifras significativas y está en litros. Esto quiere decir que si yo quisiera pasar, ¿sí?, los 2 litros a mililitros, tendría que poner 2, 0, no sé, en mililitros. Y eso no estaría bien, porque para poner 2 litros en mililitros tendría que decir 2000, y eso implicaría 4 cifras significativas, y en realidad yo tengo solamente 2. Entonces, no es una buena opción, ¿sí? Pero, por otro lado, sí puedo pasar este número a litros, manteniendo la cantidad de cifras significativas. Porque yo sé que 1000 litros, 1000 mililitros son 1 litro, entonces esto va a ser 0,150 litros, y puedo mantener 1, 2, 3, 4 cifras significativas, 1, 2, 3, 4 cifras significativas en ese tipo de expresión. Dicho esto, es que me queda claro que cuando vaya a calcular el volumen 3, lo que me va a convenir es expresarlo en litros, porque ya tengo pasado el volumen 1 a litros, el volumen 2 viene en litros, y entonces me va a convenir el volumen 3 también calcular litros. Bien. Sumado a este asunto, cuando miramos los datos que me dan del ejercicio de la solución 3, me dan la masa en kilogramos. Y con estos kilogramos tengo el mismo problema, porque si yo quisiera pasarlos a gramos, ¿sí?, estos kilogramos, 1000 gramos son 1 kilogramo, entonces tendría que ser 540, o no sé cuánto, porque solamente acá tengo 2 cifras significativas y las tengo que mantener. Entonces, eso no me va a convenir hacerlo. Sí me va a convenir, perdón que acá me falta el gramo, sí me va a convenir trabajar en kilogramos y en litros para todas las magnitudes. Entonces, primero vamos a mirar cómo pasar el volumen, cómo calcular el volumen 3 y calcularlo en litros. Tengo la masa de la solución y tengo la densidad. Si tengo la masa y la densidad, puedo calcular el volumen. Pero la densidad la tengo escrita en gramos por mililitro. Entonces la tengo que pasar a kilogramos, y voy a hacerlo en kilogramos por litro para poder pasarme ya las unidades que corresponden para hacer las sumas después. Bien, entonces, yo acá sé que 1 mililitro de la solución 1 se corresponde a 1,05 gramos. Y fíjense que acá estoy trabajando con 1, 2, 3 cifras significativas. ¿Sí? Entonces, si yo quisiera ver qué pasa en 1 litro, tengo que pensar que 1 litro son 1000 mililitros, y entonces puedo calcular cuánto va a ser este valor. Va a ser 1,05, y acá sería un 0 medio raro, gramos. Pero fíjense que este número lo puedo escribir como 1,05 kilogramos, y mantener de esa forma las 3 cifras significativas. ¿Sí? Entonces, pasé la densidad, que era 1,05 gramos por litro, a escribirla 1,05 kilogramos por litro. ¿Sí? O sea, pasé de gramos y mililitros a kilogramos y litros. ¿Sí? Eso es fácil porque de mililitros a litros hay 1000, y de gramos a kilogramos hay 1000 de diferencia. Uno está en el numerador y otro en el denominador, y entonces por eso el número me queda igual. Y puedo mantener la cantidad de cifras que corresponden al dato experimental de mi experimento. Bien, ahora que tengo la densidad expresada en kilogramos y en litros, va a ser más sencillo. ¿Por qué? Porque yo sé que 1,05 kilogramos van a ocupar un volumen de 1 litro, y entonces mi dato de 0,54 kilogramos, ¿sí?, se van a corresponder a, esperen que calculo acá, 0,51 litros.
y pongo 0,51 porque acá tengo 1, 2, 3 cifras significativas y acá tengo 1, 2 cifras significativas. El 1 litro es una abstracción que yo estoy haciendo, es una manera de expresar esa unidad, así que no me interesa cuántas cifras tengan porque no tiene el error experimental asociado, y por lo tanto el valor que yo estoy encontrando acá tiene 2 cifras significativas que se corresponde al menor número de cifras significativas entre los valores que estoy multiplicando y dividiendo. O sea, tengo que usar para la propagación de error las reglas que corresponden a la multiplicación y división, que son mantener el número de cifras significativas correctas. Entonces, puedo escribir acá, porque ya lo calculé, que el volumen 3 es 0,51 litros. ¿Sí? Eso me permite, bien, ya podemos resolver una parte del ejercicio. La parte que me pregunta cuánto es el volumen total final de esta mezcla. Y entonces voy a usar ya los valores como están escritos. Tengo 0,1500 litros con 4 cifras significativas, 2 litros. Estoy con los colores. Y con el vecino que me hace ruido. 2 cifras significativas. Y acá tengo, una vez más, 2 cifras significativas. Voy a calcular el volumen. El volumen lo hago por suma, ¿sí? Si lo hago por suma, lo que me va a importar para calcular el volumen va a ser la cantidad de decimales, no las cifras. ¿Sí? Acá hay una suma, y entonces voy a hablar de la cantidad de decimales o de lugares decimales. Y cuando hago eso, es muy importante que tengan cuidado cuando hacen esa suma. ¿Sí? Yo, es como que vamos a volver a las cuentas paradas que hacían en la primaria, donde tenemos que alinear exactamente los números que corresponden a cada lugar decimal. Vamos a poner, en nuestro caso, la coma para que nos libere el asunto, nos dé un anclaje, ¿sí? Entonces el volumen 1 es 0,1500 litros. El volumen 2 es 2,0 litros y el volumen 3 es 0,51 litros. Y entonces si miro aquí, tengo alineado lo que corresponde, acá ni idea, y puedo sumar la coma, ¿sí? Y cuando hago esa suma teniendo ese cuidado, ¿qué veo? Que acá no sé, así que voy a poner un 0, acá voy a poner un 0, acá voy a poner un 6, acá voy a poner un 6 y acá voy a poner un 2. Pero, por cómo, voy a sacar estas líneas que para ayudar, porque no te ayudan, ahí. Pero si yo miro todos mis valores, ¿sí? El que menos decimales tiene es el 2,0, entonces eso me va a cortar acá el número, ¿sí? Si corto acá el número, tengo que mirar cómo redondeo ahí, ¿sí? Y entonces miro que esto es un 6, o sea que esto lo voy a redondear un 7, y entonces esto lo voy a escribir como 2,7 litros. Y ese va a ser el volumen final de esta mezcla. ¿De acuerdo? Bien. Con eso contestamos ya la mitad del ejercicio. Si quieren hacer una captura de pantalla, la hacen ahora. Por favor. Bueno. Vamos ahora entonces a sumar las masas. Las masas de A. Para sumar las masas de A, ¿sí? También hay una suma. Para la propagación tengo que tener en cuenta la cantidad de lugares decimales. Y para tener bien la cantidad de lugares decimales, necesito también tener bien las unidades, tener todas las mismas unidades. Vamos a ver qué sabemos. Acá ni idea cuánto es la masa, porque tengo la molaridad, pero no me dice la masa. Entonces,
para este caso voy a tener que calcular cuál es la masa asociada a 150 mililitros 0,96 molar. Entonces voy a decir que, bueno, en 1000 mililitros de la solución 1 tengo 0,96 moles de A, y entonces en 150,0 mililitros voy a calcular la cantidad de moles que corresponden, que lo tengo hecho en algún lado, ¿sí? Y cuando ponen ese valor, que es 0,144 moles de A, tienen que tener cuidado, porque está bien, es el número que les da la calculadora, pero lo tienen que calcular con la cantidad de cifras correctas. Entonces hay que revisar. Es una regla de 3, multiplicación y división. Valen las cifras significativas. 2 cifras significativas. 1, 2, 3, 4 cifras significativas. Y entonces esto me tiene que quedar con 2. 2 cifras significativas significa 1, 2, 0,14 moles. Bien, pero a mí me piden la masa, no los moles. Entonces voy a necesitar la masa de A que hay en la solución 1. Para eso voy a usar el dato que me dieron, que es el peso molecular de ese soluto A. Y el peso molecular de ese soluto A es 58,500. Entonces, un mol de A va a tener una masa de 58,500 gramos. Entonces, esos 0,14 moles de A, voy a calcular cuánto me da. Eso me da 8,19, ¿sí? Y una vez más, tengo que revisar las cifras significativas porque es una regla de 3. Acá tengo 2 cifras significativas. Este, ¿sí? Tiene 5, pero muchas veces, si es un peso molecular, le vamos a suponer que tiene infinitas cifras significativas, porque en realidad los pesos atómicos de los elementos, con experimentos bastante sofisticados, a lo largo de los años se han determinado con muchísimos decimales, muchísimos más de los que a nosotros nos interesa trabajar, porque son muchísimos más de los que tenemos en el laboratorio. ¿Para qué vamos a trabajar con un peso atómico de 10 decimales y calcular un peso molecular de 10 decimales si en el laboratorio tengo 2 nada más, ¿no? Pero a los fines nuestros son muchísimas más cifras significativas de las que usamos comúnmente y por eso decimos que son demasiadas, son muchas menos cifras. Pero bueno, si ustedes miraran acá, a correr esto para lo de arriba, son 5 o son infinitas. Pero entonces este número lo tengo que cortar en 2 cifras. Esta y esta. Este número no va. Pero este número es un 9. Entonces acá la masa que corresponde es 8,2 gramos. ¿Sí? Ese es el valor en gramos. Pero decíamos que estábamos complicados porque tal vez algunos de los otros valores fueran en kilogramos. Entonces, por las dudas, yo lo que voy a hacer es escribir acá el valor que me dio de la masa, M1 es igual a 8,2 gramos, y fíjense que yo puedo pasar este número a kilogramos diciendo 0,0082 kilogramos, y en ambos casos mantengo la cantidad de cifras significativas. ¿Sí? Bien. Lo dejo de las dos formas, la verdad que no me acuerdo cuál voy a necesitar. Vamos a la solución 2. La solución 2 en realidad no es una solución, es agua. Y si es agua, no tiene soluto. Entonces, acá la masa 2 va a ser igual a 0. No tiene A. No me aporta A. Y pasamos a la 3. ¿Por qué me hicieron? La 2 me la hicieron sencilla, porque como la 3 es doblemente difícil, así compensamos. En la 3, ¿sí? Me dan la concentración de A en porcentaje peso en peso. Entonces, fíjense que volvemos a hablar de unidades de concentración, que es lo que vimos al principio del tema, ¿sí? Del tema 2. Esta unidad de peso en peso, ¿sí? Me relaciona los gramos de A por cada 100 gramos de solución.
¿sí? Y el problema es que yo tengo 0,54 kilogramos. Entonces otra vez estoy en este problema de que, ¿cómo hago? Entonces, tengo dos opciones. O trabajo la unidad de kilogramo, ¿sí? La paso a gramos, teniendo en cuenta que tengo que mantener las dos cifras significativas. Y para hacer eso podría hacerlo con notación exponencial, científica, perdón. O lo que puedo hacer es, así como hice con la densidad, escribir este mismo valor en kilogramos para ver cómo queda. Entonces, ¿qué me dice este valor? Este valor me dice que en 100 gramos de solución, ¿sí? Tengo 8,56 gramos de absoluto A. Si yo en lugar de 100 tuviera 1000 gramos de solución, 1000 gramos de solución es lo mismo que un kilogramo, ¿sí? Por eso estoy haciendo esa relación, tendría, fíjense, 85,6 gramos de A, ¿sí? Que mantiene la cantidad de cifras significativas. 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Sí? Entonces puedo usar esto, ¿sí? O sea, voy a escribir el valor de la concentración en kilogramos para hacer ese cálculo. Bien. Una vez que pasé el valor a kilogramos, lo anoté, pero no me va a quedar lugar. Un kilogramo de solución tiene 85,6 gramos de A. Entonces, 0,54 kilogramos de solución, calculo el valor. El valor de calculadora me va a dar, esperen que lo encuentro, porque yo lo calculé, pero ¿de dónde? Acá. 46 gramos de A. Fíjense que para poner ese número, una vez más, es una regla de 3, son las reglas de propagación del error para multiplicación y división. Tengo 3 cifras significativas en este valor, 2 cifras significativas en este valor. Este no lo cuento porque es la referencia que a mí me sirve la concentración, pero nunca pesé 1 kilo. No, es algo que es una fracción. Y entonces 46 gramos de A es lo que corresponde poner porque tiene 2 cifras significativas. Entonces acá voy a poder decir con todos estos valores que la masa de A en la solución 3 es igual a 46 gramos. ¿Sí? Bien, entonces ya calculé la masa de A en las 3 soluciones que estoy mezclando. En realidad 2. Y ahora tengo que hacer la suma. ¿Sí? La suma es un poco más sencilla porque la masa 2 es igual a 0 porque es un agregado de agua y si es agua es solamente soluto y entonces no aporta, perdón, es solamente solvente y no aporta soluto a mi medio de reacción. Entonces solamente voy a tener que sumar M1 y M3. M1 es 8,2 gramos, M3 es 46 gramos. Fíjense, yo le había pasado kilogramos por si lo necesitaba, pero lo puedo hacer en gramos sin problema. Alineo con la coma, 8,2 gramos, 46 gramos. Acá la coma no la pongo porque no tengo nada para poner después. Sumo. Y esto me queda 54,2 gramos, pero si yo miro acá, el 46 no tiene decimales, en la suma y en la resta la propagación de error respeta los espacios decimales, que es lo que estuvimos marcando ahí, y por lo tanto la masa final va a ser igual a 54 gramos. ¿Sí? Fíjense ustedes que en cada uno de los pasos que yo fui usando, apliqué las reglas para la propagación del error. Y entonces corté, cada regla de 3 ya la usé para cortar los números, la cantidad de decimales que correspondían según la regla que correspondiera. Si ustedes hacen los cálculos en la calculadora
arrastrando el resultado completo con todos los decimales, los números les pueden dar diferencia. Entonces, mi recomendación es cuando estén haciendo este tipo de ejercicios, si el número les da 0,14253722 y por el redondeo, las reglas de propagación de errores les queda solo 0,14, borran el número en la calculadora y cargan, tipean de nuevo el 0,14 y hacen el número con eso, porque si no arrastran todos los decimales de los cálculos anteriores que no corresponden, porque como vienen de datos experimentales, no tienen sentido para el cálculo que estamos haciendo. Bueno, yo sé que este tema no es sencillo, se complica lo que es conceptual con lo que es operacional, o sea, hacer tantas cuentas, usar la calculadora de una forma tan, depender tanto del número que me da la calculadora puede ser algo complicado, como en la gran mayoría de los ejercicios de estos temas, la clave para que salga bien es practicar. Entonces, eso es lo que les recomiendo, practiquen, hagan ejercicios, resuélvanlos. Si no les sale, pregúntenle a los docentes de cada comisión. Y bueno, nos vemos en el próximo videito. Espero que sigan bien.